Aquí estamos con Pedro Pablo Kuczynski y vamos a tratar de hacer una entrevista un poco más personal. Se trata de que ustedes conozcan poco a poco a los candidatos. Son 13 y uno o dos pasarán, si se puede ganar en primera vuelta, si no, dos pasarán a la segunda vuelta. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hola. ¿Está despierto? Sí, más o menos. Más o menos. Está muy contento en la campaña, ¿no? Todos los comentaristas dicen que usted es uno de los candidatos más contentos que se ha visto. Bueno, ahí damos vueltas un poco por todos lados. Yo vengo de Breña hace un rato. Mucha gente, muchos comerciantes, mucha gente en las calles. Es un lugar muy activo. Yo quiero empezar por preguntarle algunas cosas personales, porque se han discutido mucho en estos días, y quien aspira a ser presidente del Perú, digamos, tiene que someterse a esta clase de inquisición. ¿Dónde nació? En la Clínica Delgado, en Miraflores. En Lima. ¿Y dónde pasó su infancia? Una parte en Iquitos, una parte en Puno, y luego en Chosica y luego aquí en Lima, pero mi papá todavía estaba en Iquitos, entonces yo terminé en el internado. ¿Y dónde estudió? ¿A qué colegio fue? Bueno, yo fui a varios colegios y luego a los 7 años entré al Markham. ¿Y estudió ya en Lima? Estudié. Debe haber pasado la primera infancia. Pero tenía un internado en esa época, el Markham. Ah, ya, o sea que era un niño que se quedaba, digamos, en el colegio, lo dejaban en abril y lo recogían en diciembre, más o menos. No. Pero ahí estábamos. Usted y su hermano, usted tiene un solo hermano. Un solo hermano. Tenía una hermana que murió hace años. Cuando eran muy chicos ustedes. Sí. Ustedes, su padre, leído, era alemán, pero de ascendencia polaca, su madre francesa. Exacto. Cuando usted nació, ¿le dieron pasaporte francés o alemán? No. 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 Porque en ese momento los alemanes controlaban Francia y entonces a mí no me inscribieron en el... Mi madre era una lideresa de la resistencia. Ah, ya. ¿No? Y estaba casada con alemán, complicado, ¿no? Claro, bueno, hablaban francés en la casa, pero mi mamá hablaba alemán perfecto. Y nunca se le inscribió, por lo tanto usted no puede reclamar como, digamos, Fujimori, No, sí podría eventualmente, sí podría, sí. Una nacionalidad francesa o alemana. Alemana sí podría, porque Alemania no tiene los mismos requisitos. Que Francia. Así es. O sea que eventualmente podría, pero nunca lo hizo en toda su vida. Nunca lo hice. Después de que terminó el colegio, yo entiendo que en algún momento de su infancia su padre estuvo preso. Sí, el 3 de octubre del 48 hubo un golpe en el Callao que fue el preludio al golpe de Odría. Así es. Y mi padre era simpatizante del APRA. Mire usted. Muy amigo de... Pero era un médico dedicado a la sí, lepra. Bueno, sí, pero digamos todos eran progresistas, ¿no? Y él lideraba un grupo de médicos y era muy amigo de Arcaparró, de mucha gente connotada en el APRA, Luis Alberto Sánchez, etcétera. Y bueno, fue a parar al... ¿Y cuánto tiempo estuvo preso? ¿Cómo se llama? Panóptico. Claro, donde está el Sheraton ahora. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso? Como 10 meses. ¿Y su madre qué hizo con usted? ¿Lo sacó del Perú? Mi madre me mantuvo en el internado. Ya. Sí, claro. Esperó a que saliera mi papá y cuando salió con sus amigos, que eran todos médicos, parecían unos cadáveres sacados de un campo de concentración. Qué terrible. Vivíamos en ese momento en una casa alquilada en San Antonio. ¿Y luego usted siguió viviendo en Lima, en el Perú? ¿Qué pasó? Sí, yo seguí, luego salió mi papá de la cárcel, creó su consultorio, Camaná 615, al lado de Caretas. No lo puedo creer. Y bueno, él vivió hasta su último día ayudando a gente, etcétera. ¿Y usted se va del Perú a estudiar fuera?
En el año 53 nos mandan a mi hermano y a mí al colegio en Inglaterra. ¿Por qué escogieron Inglaterra sus padres? Porque mi mamá estaba muy enferma y mi padre quería ubicarnos en algún sitio, ¿no? Pero los mandaron al colegio, ni siquiera a la universidad. No, 53 yo no estaba en edad de ir a la universidad. ¿Cuántos años tenía usted cuando lo mandaron? 14 años. 14 años. ¿Y su madre murió poco tiempo después? 2 años después. 2 años después, en Lima. No. Ella se fue a la clínica de su hermano cerca de Ginebra a ver si la podían curar y ahí murió. Usted era muy chico, tenía 16 años. ¿Volvió al Perú o se quedó estudiando en la universidad en Inglaterra? No, yo terminé el colegio y me fui de frente a la universidad, que ahí dura 3 años, y al cabo de los 3 años sí vine al Perú. ¿Y vino acá al Perú? Yo tenía 20 años. A trabajar al Perú. Trabajé una temporada, unos meses, en una hacienda en el Cusco, de ayudante, contador. Entiendo que estudió en la Universidad de Oxford. Sí. 3 años. ¿Cómo pagó estos estudios? ¿Su padre era un médico? Con una beca. Con una beca, porque era un buen estudiante. Una beca de la universidad, que hoy ya no existen, ahora son becas del Estado. Entonces terminó, regresó al Perú. Uno da un examen y si tiene buenas notas, claro. Gana la beca y le pagan, digamos, casi todo. Casi todo. Y regresó al Perú, su padre siguió viviendo acá en el Perú. Sí. Y murió acá en el Perú. Mi papá murió aquí en el año, a fines del año 67, teniendo casi 78 años. Murió de enfisema, básicamente, porque él vivió muchos años en la selva. Y estaba pues ahí con los zancudos y las cosas, entonces él fumaba bastante. Claro que dejó de fumar a los 60 años, pero muy tarde. Muy pues, tarde. ¿no? Usted no fuma, ¿no? No. No, además come caramelo mientras le habla de No, prensa. esto es una pastilla antialérgica, como estás... Estoy con mucha alergia. Estás estornudando y eso, entonces yo dije mejor prevenir. Hijo de médico. Una tableta de Halls. ¿Sabe, se automedica? No. No, los hijos de médicos suelen automedicarse. No. No, para nada. ¿Qué tal está su salud? Porque muchos dicen, usted tiene 78 años. No, 72. Ay, perdón. 78 tiene el pastor Lai. No, él tampoco tiene 78, tiene 76. Bueno, ahí vamos, me equivoqué por 2. Vamos por ahí. Hilitos aquí, hilitos allá. ¿Cómo está su salud? Muy bien. Estupenda. Sí. O sea, como para 5 años no tiene problema. Presión, yo tengo 11/7 más o menos. Ya, no tiene hipertensión, no tiene diabetes. Latidos del corazón 50 por minuto. Ningún Yo problema. tengo un corazón de atleta. Claro que tengo una válvula artificial. Ah, bueno, ha tenido un problemita, digamos. Yo nací con una válvula defectuosa. Ah, ya, o sea que desde muy pequeño tiene... Y al final se cambió. O sea, ya se la cambiaron 2 veces. No, una vez. Una vez nada más. Nada más. Desde niño y después una vez, y ya no tienen que cambiársela de nuevo. nunca. No por ahora. No, no. No por Es ahora. una válvula de grafita. Y por ahora está perfecto. Tiene 35 años más de vida esta válvula. Ah, bueno, perfecto. Entonces, el resto de la salud, bien. Sí, yo estoy en perfecta Estamos haciendo salud. un check de todas las cuestiones. Claro. Muy bien. Regresa usted al Perú a los 20 años, trabaja en esta hacienda. Un tiempo y luego entro al Banco Mundial. Fui al Banco Central a ver a Rómulo Ferrero, a quien yo conocía. Y bueno, el Banco Central no quería gente de ideas muy avanzadas. Entonces me dijeron, bueno, vaya usted a Princeton, haga sus estudios de economía, después hablamos. Y no había nadie en el Banco Central en ese momento que tuviera un doctorado en economía, ¿no? Y se fue a Y Princeton. me fui. Emilio Barreto era el jefe de estudios económicos, que murió hace poco a los 100 años o más.
pero luego no regresé. Claro, ya lo enamoraron por allá y se quedó allá. Me fui al Banco Mundial, fui la persona más joven que ha contratado el Banco Mundial en su historia. Entré ahí a los 22 años, como cuy, conejillo de Indias, para ver si se podía contratar a gente joven, porque todos eran mayores. Ahora, tenía usted algunas ventajas, hablaba 3 idiomas, francés, inglés y castellano, y ya tenía el doctorado en economía. Un poquito de alemán. Un poquito de alemán. Hice todos los exámenes para el doctorado, pero no terminé la tesis porque yo tenía que ganar plata, por eso entré tan joven al banco. ¿Su padre tampoco le pagó el doctorado en Princeton? No, todos beca. Beca. Y luego usted regresa al Perú en la época de Belaúnde, del primer gobierno de Belaúnde. En el año 66, Javier Otero, que era el subgerente general del Banco Central, y Fernando Schwalb, que había sido canciller y era el presidente del Banco Central, me vinieron a ver a Washington a ver si yo regresaba. Y regresé. Ahora, dicen que esto terminó pues un poco abruptamente con el golpe militar de 1968. Ya, eso fue 2 años y medio después. Pero que la gente del banco tuvo que huir del Perú porque Velasco los perseguía para meterlos presos. Claro, al principio no, al principio estuvimos ahí Carlos Rodríguez Pastor, que era el gerente general, yo que era el número 2, y Webb, que era el jefe de estudios económicos, que creó todo el sistema de buscar a gente joven, promisoria, de provincias, que es el Banco Central fue el semillero de los economistas en el Perú. Claro. Bueno, pero salieron huyendo por la frontera con el Ecuador, ¿eso es cierto? Carlos y yo sí. Webb se quedó y pasó las de Caín un buen tiempo. Sandro Mariate, que era el ministro de Hacienda, hoy Economía, estuvo preso. ¿Pero qué les inventaron? ¿Por qué los Nos inventaron de venderle dólares a la IPC. Ah, ya. Desde 1922. Ah, ya. En 1922 usted no había nacido, no lo pueden acusar de eso. Pero yo recuerdo cuando fuimos al Comando Conjunto para ser investigados, me encontré con Hipólito Larrabiur, que había sido gerente general del Banco Central años antes, ¿no? Y que ya era un señor muy mayor y estaba tratando de entender por qué estaba ahí, ¿no? Yo le expliqué un poco, yo lo conocía bastante. Y de ahí, bueno, ustedes escapan por la frontera y usted no regresa al Perú hasta el año 80. No, yo regresé en el 78, ya con Morales Bermúdez las cosas se calmaron bastante, y Belaúnde regresó en el 77, 78, yo era muy amigo de él, y bueno, entré a su campaña, ayudé un poquito, y él me dijo, oye, ¿por qué no acepta usted ser ministro de Energía y Minas? Porque él trató a través de Manuel Ulloa de convocar a la gente del banco, ¿no? Claro. Entonces Webb fue a ser presidente del Banco Central. Carlos dijo que él se quedaba en California, y yo acepté ser ministro de Energía y Minas. Vamos a tener que hacer una pausa, continuamos conversando con Pedro Pablo Kuczynski, que nos está contando su extensa relación política y personal con el Perú. Volvemos.